¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva actividad. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social y nuestro tema es el espacio de tu comunidad, una oportunidad para conocerla y prevenir. Tu comunidad a lo largo del tiempo seguramente ha sido escenario del impacto de algún fenómeno natural. Es importante que reconozcas cuáles son esos fenómenos que han ocurrido en tu comunidad, ya que estos afectan el paisaje, la estructura del espacio, la distribución de las viviendas, entre otros. Y el propósito de esta actividad es que vas a explicar el impacto, tanto positivo como negativo, de los fenómenos naturales que han ocurrido en tu comunidad. ¿Y qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Número 1, entrevistar a tus familiares sobre los fenómenos naturales ocurridos en tu comunidad y las consecuencias de dichos fenómenos. 2, identificar en un texto llamado el chuño, cambios y continuidades, los fenómenos naturales y desarrollar un análisis a partir de un esquema de preguntas. Y 3, explicar el impacto que tienen los fenómenos naturales ocurridos en tu comunidad a partir de sus causas y efectos. Para averiguar cuáles son los fenómenos que han ocurrido en tu comunidad, vas a entrevistar a tus familiares. Y tu entrevista debe tener estas 3 preguntas, o debe contener, ¿no? La primera pregunta es: ¿cuáles son los fenómenos naturales que han afectado a nuestra comunidad cuando eras niña o niño o cuando eras joven? Quiere decir que la entrevista que vas a realizar debe ser a una persona mayor. Puede ser tus abuelos, tus padres u otro familiar, pero que sea adulto o adulta. La segunda pregunta que le harás: ¿cuáles fueron las consecuencias de los fenómenos naturales en las familias? Mira, en primer aspecto, en las familias, en las viviendas, el espacio y la organización de la comunidad. En 4 aspectos te pide que ellos te deben mencionar las consecuencias que tuvo ese fenómeno. Y la tercera pregunta: ¿qué aprendizajes lograron después de haber vivido la experiencia de un fenómeno natural? ¿Qué aprendieron, ¿no?, después de que ocurrió ese fenómeno? Es importante que registres o que anotes todas las respuestas que te van dando. Después de tu entrevista, vas a anotar algunas ideas sobre esta pregunta. ¿De qué manera ayuda a reconocer los fenómenos naturales que se dan en tu comunidad? Luego, esas ideas vas a compartir con tus familiares para que luego puedan definir la siguiente pregunta: ¿cuál es el fenómeno natural que se da en tu comunidad? Seguramente ellos han mencionado varios, ¿no? Cuando has entrevistado ya te han mencionado varios fenómenos. ¿Cuáles son? Seguramente ya identificaste los fenómenos que han ocurrido en tu comunidad. Ahora es momento que reconozcas de qué manera han impactado, ya sea positivo o negativo. Pero antes vamos a ver un ejemplo de otro fenómeno, cómo ha impactado en algunas comunidades. Se cuenta que en 1982 hubo una gran sequía en Puno, la cual significó la pérdida de muchas cosechas. Esta sequía afectó notablemente a los pobladores porque ya no tuvieron que cultivar.
Ahora la pregunta es, ¿de qué se iban a alimentar? Ellos, felizmente, en sus almacenes tenían el chuño. ¿Y qué es el chuño? Es un producto que se obtiene del proceso por el cual las papas son deshidratadas en épocas muy frías, es decir, aprovechando las heladas, así como vemos en esta imagen. Este proceso, ¿no?, es elaborado en lugares de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, en la región Puna. Otro dato importante que nos da la lectura es que estos saberes son ancestrales, ya que fueron nuestras culturas pre-incas e inca las que crearon este alimento nutritivo y fue pasando, ¿no?, de generación en generación. Y este alimento soporta grandes distancias temporales y de espacio, porque viaja por todos los hogares del Perú y tiene una duración de 20 años a partir de su producción. Por eso, cuando ellos en el lugar donde viven tienen este fenómeno de sequía, van a sus almacenes. Ahí están almacenados este producto, el chuño. Después de analizar la lectura, vas a responder algunas preguntas para completar este esquema. ¿Cuáles son los factores que permiten la producción del chuño? Sabemos que el chuño no se puede producir en cualquier lugar. Hay unos factores principales. ¿Cuáles son? La otra pregunta, ¿cuáles son los efectos, es decir, las consecuencias que tiene la producción del chuño en la vida de las personas? Recuerda que cuando estos pobladores pasan el fenómeno de la sequía, no producen, ¿no? Sus cultivos se perjudican, por lo tanto, ese año no han cosechado nada. Y ellos van a sus almacenes y ahí está el chuño. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de producir el chuño? ¿Son positivas o negativas? ¿Ayudan o no ayudan? ¿Y en qué momento? La otra pregunta, ¿cuáles son los cambios que se dan a partir de la producción del chuño en ese lugar específico? Por ejemplo, ¿qué cambios hay a partir de la producción del chuño? ¿De qué manera impacta? Y la última pregunta, ¿cuáles son las continuidades que se dan a partir de la producción del chuño? 4 preguntas que tienes que contestar para completar este esquema. En esta parte te pide que expliques. ¿Qué vas a explicar? La siguiente pregunta. ¿De qué manera impactan los fenómenos naturales en tu comunidad? Y para responder esta pregunta, la entrevista que hiciste a tus familiares te va a ayudar mucho. En esta parte vas a poner los impactos positivos, todo lo que es beneficioso a los pobladores. Y aquí los impactos negativos. De los fenómenos que te han mencionado, tú pondrás acá, ¿no?, lo positivo y lo negativo. Comparte lo aprendido. Aquí vas a responder la siguiente pregunta. ¿Crees que podría elaborarse el chuño en otros lugares del Perú? ¿Por qué? Hemos estado viendo, por ejemplo, que uno de los factores para que se produzca el chuño es que sea un clima bastante frío, ¿no? Porque es un factor importante para poder producir. Entonces, ¿se podrá elaborar en cualquier otro lugar del Perú? ¿Por qué? Finalmente, evaluarás tus aprendizajes poniendo si has logrado, si crees que estás en proceso o necesitas ayuda. Es importante que te autoevalúes con sinceridad. Recuerda guardar todo lo que has trabajado en tu portafolio. Te invito a encontrarnos en la próxima actividad.